Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 15 al 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a comprender su palabra. Señor y Dios y Padre, damos gracias a ti por tu palabra y pedimos ahora que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Señor, santifícanos en tu verdad, vivifícanos por tu palabra y permite que nuestros niños, que todo joven y adulto pueda conocerte y amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, nosotros estamos viendo el medio hacia la salvación es la fe en Cristo Jesús. Ese es el título de nuestro mensaje. Hay un camino, un medio, un instrumento para la salvación. Y ese medio es la fe en Cristo. Es la fe en Jesucristo. Y lo que estamos viendo como idea que queremos transmitir, que Pablo está transmitiendo, es esta. Tenemos que comprender que no hay sacrificio que nos pueda salvar. Tenemos que entender que el perdón de nuestros pecados es a través de la fe en Cristo y no por las obras, no por los sacrificios. Queridos hermanos, Pablo habla a Pedro y le está hablando como un judío, le hablaría a otro judío. Y es como si él le dijera: Pedro, tú y yo sabemos, porque venimos de los judíos, que los judíos confían en su circuncisión. Los judíos confían en que son hijos de Abraham. Los judíos están confiando en que ellos tienen la ley de Dios. Los judíos están confiando en el pacto hecho con Abraham. Tú y yo somos judíos, Pedro. Y nosotros sabemos que la salvación es solamente por la fe y no por las obras de la ley. Eso fue lo que vimos en el mensaje anterior. La salvación no se puede comprar. Yo no puedo hacer sacrificios personales para ganar mi salvación. Y a pesar de que somos judíos, Pablo le está diciendo a Pedro, a pesar de que sabemos todas esas cosas, tenemos el pacto, tenemos la promesa, tenemos la ley, tenemos los 10 mandamientos, tenemos todo eso. A pesar de eso, no había tranquilidad en el corazón de los judíos. Y uno dirá, ¿y por qué no había tranquilidad? Si usted se pone a ver la historia de Israel en el Antiguo Testamento, usted va a ver que Dios hizo grandísimas promesas. Muchas bendiciones le iba a derramar, pero también les prometió muchas maldiciones si pecaban contra Él y se iban tras los ídolos. Israel sabe muy bien que ellos pecaron y que el pacto ellos mismos lo rompieron y que Dios los entregó a las maldiciones que Él había prometido con su mano alzada. Por eso Pablo le recuerda a Pedro: Pedro, por favor, tú lo sabes, que nosotros llevamos un yugo, un trabajo muy grande.
Y ni siquiera por eso podemos ser salvos. Pablo concluye su idea con Pedro. No somos perdonados por obedecer la ley, ni por los rituales. No somos justificados. Y usamos esa palabra, justificación, como recordarán. Y la palabra justificación significa que Dios nos declara inocentes, siendo nosotros pecadores. ¿Cómo? A través del sacrificio de la muerte del Señor Jesucristo. Dios nos declara inocentes, libres, santos, perdonados. Eso es lo que significa la palabra justificación. Cuando yo creo en Cristo, yo soy perdonado por Dios. Y en su tribunal, ya yo soy un hombre limpio de toda maldad. Yo no tengo que esperar el día del juicio para yo saber, para darme cuenta si me fue bien, si viví una vida santa. La salvación no depende de vivir una vida santa. La salvación no depende de tú actuar correctamente, de hacer el bien a los demás. La salvación no depende de eso. La salvación depende de que tú creas en Jesús. De eso depende la salvación. Un judío decía, yo soy parte del pueblo del pacto. Un judío decía, yo soy parte de la promesa de Dios. Yo tengo la bendición de Dios. ¿Qué es lo que me falta a mí? Andar correctamente en la ley para que en el juicio final no me vaya mal. Pero ¿qué sucede? Que el judío también pecaba. El judío también desobedecía. El judío también actuaba incorrectamente. Entonces el judío siempre andaba no sabiendo si le iba a ir bien al final. Había un temor en el corazón del judío, como hay mucho temor en el corazón de la gente. La gente teme ese día final, ese juicio. Teme por la simple razón de que ellos no están seguros, de que ellos no tienen una seguridad en sus manos. Ellos no saben qué va a pasar al final. Ellos no saben. Ellos no saben si Dios lo va a aceptar en el cielo o si lo va a rechazar. No lo saben. Hay muchas personas que dicen, yo he vivido como Dios me ha ayudado. Yo he tratado de actuar justamente. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Yo no he matado, yo no he robado. Pero ¿sabe qué? Siguen inseguros. Siguen con temor. Porque ellos saben muy bien que también han desobedecido y han pecado. Lamentablemente hay muchas iglesias falsas que le dicen, mira, si tú vives bien, si tú tienes muchas buenas obras, esas buenas obras opacan, aplastan las malas obras. Y ya, tú estás bien con Dios. Pero aún así, el corazón no tiene paz. Aún así el corazón no tiene paz. Porque miren, ese día del juicio se van a presentar delante de un Dios santo, perfecto, que no ama el pecado, aborrece el pecado y aborrece a todo aquel que es pecador. Entonces, mucha gente va temblando e irá temblando al día del juicio porque no tienen seguridad de nada, incluyendo los judíos. Por esto, Cristo vino para darnos salvación, pero también seguridad de esa salvación. Cristo vino a darnos seguridad. Y yo quiero que ustedes vean la seguridad con que Pablo le habla a Pedro. Pedro,
Tú sabes muy bien que ningún hombre es salvo por guardar la ley. Pedro, yo también soy judío. Yo también soy descendiente de Abraham. Y no somos salvos por eso. No somos salvos por eso. Y en ese razonamiento es que Pablo le explica a Pedro que la única manera de ser justificado, perdonado, es a través de la fe en Cristo. Vaya conmigo a Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Subraya esa parte. No somos declarados inocentes, no tenemos paz con Dios, no somos perdonados por nuestras obras, por nuestros sacrificios, porque yo nací en un hogar cristiano. No somos salvos por eso. Pablo se lo recuerda a Pedro. No es justificado por las obras de la ley, ni por ser hijo de Abraham. No somos justificados por eso. No. Dice el versículo 16. Solamente mediante la fe en Cristo Jesús. Solamente mediante la fe en Cristo Jesús. Tanto el gentil como el judío son salvos mediante, a través de la fe en Cristo Jesús. Y queridos hermanos, ponga eso en su corazón, muy cerca de su corazón, porque todos nosotros, de alguna manera, siempre buscamos cómo salvarnos o cómo añadir a la salvación. Somos unos fariseos desde pequeñitos. Aquí todos estamos tratando siempre, mira, yo estoy mejor que Dios, yo estoy mejor con Dios que tú. ¿Tú sabes por qué? Porque yo oro más que tú. Yo leo más la Biblia que tú. Yo soy más cristiano que muchos. ¿Y quién te ha dicho a ti que por tú leer la Biblia, por tú orar, ya tú eres más cristiano que los demás? ¿Acaso la sangre de Cristo es mejor para ti que para otros? No, eso es un error. Ese orgullito, ese orgullo que tienen muchos cristianos es falso. Lo único que me hace verdaderamente un hijo de Dios es yo dejar de confiar en mí, dejar de confiar en lo que hago y confiar solamente en Jesús, solamente en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Y hay un pasaje en las Escrituras, Romanos 1:17, que yo quiero que evaluemos, que está unido a este pasaje en Gálatas 2:16. Vamos por favor a Romanos 1:17, deja su dedo allí en Gálatas. Vamos a Romanos 1:17 y en este pasaje está unido fuertemente a Gálatas, porque recuerden que Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, en las dos cartas, explica y aplica el mismo tema. La salvación solamente es a través de la fe en Cristo Jesús. Somos justificados solamente por Cristo. Entonces me voy a ayudar con Romanos para entender Gálatas. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a desglosar ese versículo para ayudarnos a entender que la salvación es solamente por medio de la fe, como dice Gálatas. Dice aquí Romanos 1:17, primero, porque en el Evangelio. ¿A qué se refiere Pablo con la palabra Evangelio? Bueno, si yo voy a Romanos 1, Romanos 1, versículo 3,
vamos a ver que Pablo habla de qué es el Evangelio. Vamos a leer del versículo 1, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora vaya conmigo, versículo 3. Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad. Observen cómo Pablo dice, ¿qué es el Evangelio? Es acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y si usted compara ese versículo, Romanos 1:3, con 1 Corintios 15, 1 al 3, usted podrá ver que cada vez que Pablo usa esta palabra evangelio, se está refiriendo a Jesucristo, cuando fue anunciado antes de nacer, Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice evangelio, está refiriéndose a Jesucristo, cuando nació de la Virgen María. A Jesucristo cuando vivió y sirvió en su ministerio. A Jesucristo cuando murió en la cruz. A Jesucristo cuando resucitó, ascendió a los cielos y ahora intercede delante del Padre por nosotros. Y ahora viene por segunda vez. Cuando Pablo habla de evangelio, especialmente en estos pasajes que yo mencioné, se refiere a Jesucristo. Entonces, vuelva conmigo a Romanos 1:17. Porque en el evangelio, cambie la palabra evangelio y ponga, porque en Jesucristo, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, eso es lo que Pablo está diciendo. Dios trajo a Jesucristo. Dios trajo su evangelio. Dios trajo las buenas noticias a todos. ¿A través de quién? De Jesucristo, de su Hijo. Él es la buena noticia. Vamos al versículo 17, Romanos 1:17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? No se me confundan. La palabra justicia se usa de muchas maneras. En algunas veces se habla de la justicia como el juicio que Dios imparte a los hombres. Ustedes son pecadores, le traigo un juicio. Desobedecieron, le traigo un juicio. Se habla algunas veces así. Pero en esta situación, en este pasaje, Pablo lo usa de otra manera. Cuando se habla de la justicia de Dios, Dios enviando un juicio, la Biblia usa una palabra en griego que es crima. Usamos la misma palabra en español, pero es otra palabra, crima. Pero esta palabra particular está diciendo algo completamente diferente. Cuando habla de la justicia de Dios en el Evangelio, no habla del juicio de Dios. Habla de la gracia de Dios. Habla, y aquí la palabra que se utiliza es dikaoizone. Es una palabra completamente diferente. ¿Y qué significa esa palabra? Rectitud. Estado aceptable que viene de Dios. Entonces aquí nos está diciendo, el estado aceptable que viene de Dios, vino a los hombres como un regalo, algo que ellos no merecen. La justicia de Dios es el estado que Dios quiere ver en sus hijos. ¿Cómo Dios es? Dios es santo. ¿Cómo Dios quiere que nosotros seamos? Santos. Entonces Dios trajo lo que el hombre necesita para ser santo. Dios
Dios mismo trajo lo que el hombre necesita para poder ser perdonado y sanado. Ahora, nuestro pasaje nos sigue mostrando hacia dónde va. Porque en Cristo, porque en el Evangelio, Dios trajo la gracia, la justicia de Dios, la rectitud necesaria a todos los hombres. En Cristo la trajo, para que los hombres la reciban. Esto tú lo puedes encontrar, la misma palabra la puedes encontrar también en Filipenses 3:9. Es por medio de la justicia de Dios que Dios trae lo que el hombre necesita para ser recto, para ser puro, para ser justo delante de Dios. Entonces, miren lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 1:17 y en Gálatas 2:16. En el Evangelio, en Cristo, en su muerte, en su resurrección, Dios nos trajo la rectitud necesaria, la justicia necesaria. Y eso por pura gracia. Y eso sin esfuerzo del hombre. Lo que Dios pide, Él lo trajo. Lo que Dios quiere que tú seas, Él lo trajo a tu vida. Esas son las dos palabras que hemos visto hasta ahora, evangelio y la justicia de Dios. Pero hay una tercera palabra. Miren cómo dice el texto, Romanos 1:17. No se me desconecte. Porque en el evangelio, en Cristo Jesús, la justicia de Dios, lo que Dios trajo, su rectitud, su gracia, Dios se revela. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y la palabra revelar es una palabra también importante. Revelar significa mostrar algo oculto. Yo tengo algo escondido y ahora lo voy a sacar a la luz. Tengo algo debajo de aquí de mi asiento y lo voy a sacar para que todo el mundo lo vea. Dios saca a la luz para que todo el mundo sepa cuál es su justicia, cuál es la forma de salvación, cuál es el medio de la salvación. Entonces, cada palabra tiene un significado que nos ayuda a nosotros a entender la salvación de Dios. Porque en Cristo Jesús, en su vida, en su muerte, Dios trajo, Dios muestra, revela a los hombres la rectitud necesaria. ¿Y cómo Dios hace eso? Por la fe. Dice el versículo 17, por fe y para fe. Es decir, que yo puedo ser salvo a través de lo que Dios ha revelado. ¿Qué era lo que estaba oculto? La forma en que Dios va a traer su rectitud, su santidad, su salvación. ¿Y cómo la gente lo conoce? ¿Cómo fue revelado? A través del Evangelio de Cristo. Cristo le vino a revelar a todos lo que Dios trajo a los hombres. Dios les trajo a ustedes salvación. Dios les trajo a ustedes vida eterna. Dios les trajo a ustedes perdón de pecados. ¿Y cómo se recibe eso? Por la fe. Por la fe, Romanos 1:17. Por fe y para fe. Por fe y para fe. ¿Qué es la fe? La fe es la convicción, la certeza, la seguridad de que las promesas dadas por Dios en el antiguo pacto se cumplieron. Es decir, todo lo que Dios había prometido en el antiguo y nuevo pacto se cumplió. Pues entonces
yo necesito la fe para creer que todo lo que Dios prometió se cumplió. Pero también necesito la fe para yo poder recibir y gozarme de esa salvación. Siendo la fe el medio por la que el pecador recibe esa gracia, ese regalo, esa justicia. Es la fe. Y amados hermanos, aquí nosotros podemos notar que en Romanos 1:17 y en Gálatas 2:16 resume cómo Dios salva al pecador. Si usted fuera ante un juez y tuviera un hermano preso, un amigo preso, y fuera allá y le dijera, yo quiero que suelten a mi hermano, el juez le diría, bueno, eso no se puede. Porque miren, hay leyes que él rompió y la ley exige que él pague con cárcel y con dinero el haber faltado a la ley. ¿Cómo? Y no hay una manera de que no se cumpla esa ley. No se puede. Hay que cumplir la ley. Cuando el hombre pecó, había que cumplir la ley. Era imposible que Dios mismo, pudiera salvar al pecador, porque la ley se rompió. Que Dios dijera, bueno, como yo soy tan bueno, como yo soy amor, yo no voy a castigar al pecador. Yo no los castigo. Pero si usted lee la Biblia, usted verá que hubieron maldiciones que Dios le prometió al pueblo si pecaban, y que cuando pecaron, le llovieron como un aguacero. Es decir, que tanto la bendición como la maldición son verdaderas. A algunos cristianos nos encantan las bendiciones de Dios y pensamos que todas esas maldiciones eran para los impíos. Israel recibió tantas maldiciones como promesas. Y cada vez que pecó, le llovieron los juicios. Y nosotros no somos mejores que ellos. Por eso, Dios no podía, por cuanto había dado su palabra, que el que pecare morirá, no podía evitarle el juicio al hombre. Por eso, Dios envió a su Hijo, el Evangelio. Dios envió la buena noticia, Romanos 1:17, Gálatas 2:16, a través del Evangelio. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio. En Gálatas 2:16 dice, mediante la fe en Cristo Jesús. El Evangelio es Cristo Jesús. En Gálatas 2:17 dice, la forma, la rectitud de Dios que Dios trae a los hombres, su gracia, la muestra a través del Evangelio, a través de Cristo, para que todo hombre entienda que la salvación es solamente a través de Jesucristo. Solamente. Por eso Pablo en Gálatas 2:16 concluye con Pedro. Pedro, somos judíos, versículo 15, y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Yo soy judío, pero ¿sabe qué? Yo soy un judío que ha creído en Cristo Jesús. Yo he creído en Cristo Jesús, porque la salvación, Dios la reveló como era, a través de la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Así es la salvación. Y Pablo le recuerda esto a Pedro y nos lo recuerda a nosotros.
Y en Romanos 1:17 dice al final, mas el justo por la fe vivirá. El justo, aquel que anda con la rectitud que viene de Dios, aquel que viene con la gracia que viene de parte de Dios, ¿sabe cómo vive? Por la fe. Su vida es por la fe. Aquel a quien Dios le dio su gracia a través de Cristo, es por medio o el instrumento de la fe en Cristo que vivirá verdaderamente, lleno de la bendición de Dios, sin fin y en el reino de Dios. Amados hermanos, ¿queremos nosotros entrar al reino de Dios? ¿Queremos nosotros vivir realmente en la bendición de Dios? Entonces la entrada es por la fe. Hay 2 niños solos allá afuera. Mas el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que el Señor declara. El hombre que es realmente recto es salvo por la fe, no por su rectitud personal. Y aún lo que tiene es fruto de la gracia, de la bendición y de la bondad de Dios. Y esta es la enseñanza más atacada, más llevada a ser olvidada, porque le quita todo el mérito al hombre. Le roba al hombre todos sus méritos. Al final Pablo dice, y entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo de los hombres? Se fue al piso la jactancia, al zafacón, porque no es por lo que tú haces, no por lo que tú logras, fue por lo que Jesús hizo en la cruz. Dios trajo su propia salvación. Dios trajo su propio evangelio. Dios envió a su propio Hijo. Dios envió a aquel que venía a salvarnos. No fue el hombre que se salvó a sí mismo. El justo va a vivir por la fe. Pablo le dice a Pedro, así es que somos perdonados por la fe en Cristo. Dios nos ha dado su justicia. Dios nos ha dado su rectitud, Dios nos ha dado su gracia, Dios nos ha dado el don de la fe, Dios nos ha dado el sacrificio, Dios lo ha dado todo para que el hombre sea salvo. Dios lo ha dado todo. Y no es por las obras nuestras, es por la obra de Cristo. No es por mis obras, es por la obra de Cristo, por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo. Así es que somos bendecidos. Y por eso dice, vivirá. Vivirá, hablando de la bendición que tendrá. Una vida eterna, una vida real, una vida de bendición, llena de plenitud y de gozo. El justo vivirá. Se gozará, se deleitará en el reino de Dios. Amados hermanos, Pablo nos está enseñando a través de esta carta que es solo la fe en Cristo, solo la fe en Cristo. No hay otro medio. Lo que hace posible que Dios perdone al pecador. Si Cristo no hubiera muerto, hermano, ningún pecador sería salvo. Nadie sería salvo. Porque la ley es perfecta, justa y santa y buena. Y esa ley Dios mismo la escribió. Y Él fue quien escribió que el pecador ha de morir por su pecado. Y Él no va a huir de esa ley, ni la va a esconder, ni la va a borrar. Por eso, Él envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, esa es la evidencia. Dios
ha hecho una obra perfecta, porque el hombre solo no se puede salvar. Un joven rico fue a Jesús y le dijo, mira, yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Oiga bien, la plenitud de la salvación estaba en Cristo, no en la ley. La rectitud que Dios espera no estaba en la ley, estaba en Cristo. La forma para salvarnos está en Cristo, no en la ley. Y este joven no aceptó eso. Sus padres le habían enseñado que era cumpliendo la ley, siendo bueno, siendo buena. Si tú eres bueno, mi hijo, Dios te va a amar. Si tú eres bueno, mi hijo, Dios te va a amar. No. Si tú eres pecador, mi hijo, y te arrepientes y clama a Cristo que te perdone, entonces Dios te perdona y te ama. Ese es el evangelio. Mira, Dios es un papá bueno. Y si tú te comportas bien con papá y mamá, te va a ir bien. Dios te va a bendecir. Eso no lo enseña la palabra. La palabra lo que sí enseña es que si yo confieso mi pecado y me arrepiento, tengo perdón de pecados y vida eterna. Eso sí lo enseña la palabra. Y a partir de allí, entonces, tengo la ley de Dios para vivir justamente delante de Dios. Pero amado hermano, tiene que trabajar con ese fariseo de su corazón. Todos somos fariseos. Todos queremos alcanzar la salvación por nuestros méritos. Todos queremos ser fieles hasta el final. Y demostrar que nuestra fidelidad es lo que nos hace rectos, justos. Mire, yo soy un cristiano de 20 años, Yo soy un cristiano que he hecho y he hecho y he hecho aquello y lo otro. Y sirvo al Señor y llego temprano a mi culto. Y esa justicia como que, wow, nos hace grandes. Pero miren, Pablo dijo que esa justicia para él era basura. Pablo le dijo que esa justicia para él no servía de nada. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo para que el que crea en él sea salvo. Queridos hermanos, Dios envió a su Hijo para eso. Para que el que cree en él sea salvo. Los que son condenados es porque no reciben la gracia y la bondad de Dios. Los que son condenados es porque no reciben a Jesucristo en sus corazones. La fe en Cristo es el medio, el camino para el perdón y la paz con Dios. Es la fe en Cristo el medio. La fe en Cristo es el medio por la cual los hombres son perdonados. La sinceridad, la bondad, todo eso va después de la obra de Cristo. Y miren, hermanos, si Pablo no hubiera hablado de eso con Pedro, posiblemente nosotros aquí en Honduras, los hombres estuviéramos circuncidándonos. Y las mujeres andando con un velo, andando con muchísimas cosas. Andando vestidas de negro, como andaban esas mujeres judías. Porque recordarán que los judaizantes querían añadirle todas esas cosas, todas esas tradiciones a los creyentes. Posiblemente hoy nosotros tuviéramos una forma de sinagoga aquí,
en vez de una iglesia. Pero no es así, porque Pablo defendió la fe solamente a través de Cristo. La salvación es solamente a través de Cristo. Porque en el momento en que se quiso dar un evangelio diferente, se dijo, no, el evangelio real es este. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo testificó de esto, Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pedro testificó de esto, Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Pablo, Pedro testificaron de estas cosas. Y querido hermano, esto es importante para nosotros. Todas las iglesias, todas esas sectas llamadas iglesias, ratifico, promueven la salvación por las obras. Inculcan en la mente y el corazón de la gente los sacrificios, el esfuerzo personal. Por eso es que hay tantos pactos, tantas promesas, tanta sembradera, siembra para que Dios te dé. Por eso es que hay tantas cosas que engañan y mienten al pueblo de Dios. Porque si se atreven a decirle que no tienen que hacer nada de eso, dirán ellos, y entonces, ¿y cómo va a venir a la iglesia? ¿Y para qué va a venir a la iglesia? Hay que ponerle carga, hay que imponerle cosas, pero Dios no la demanda, Dios no la pide y no sirven de nada. De nada para luchar contra el pecado, de nada. Usted puede venir desde su casa, imagino allá a Ledin, en la Conce, a pie, descalzo, una promesa. Voy a ir descalzo a la iglesia. ¿Y de qué le va a servir a eso? Para la mentira, el orgullo, la lujuria, los malos pensamientos. ¿De qué le sirve eso? De nada. Y delante del trono de Dios, ¿de qué le sirve? De nada. De nada le sirve. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender bien esto, porque si no vamos a morir creyendo que somos buenos. Oiga bien, usted no es bueno. Yo no soy bueno. Somos pecadores que necesitamos urgentemente la salvación a través de Cristo. Eso es lo que somos. Pero muchos morirán pensando de que, Señor, allá voy, esta gran pieza allá va, la estrella tuya va para allá, prepárate, Señor. Eso, ahora que va a fiesta en el cielo, cuando yo llegue. Porque no creemos de que somos la gran pieza, cuando en verdad lo que somos es pecadores terribles, preparados para ser echados en el infierno. Y cuando usted ve la misericordia, la gracia, que Dios envía a su Hijo, el Evangelio, y nos revela que a través de su Hijo, la rectitud que queremos alcanzar con guardar la ley, ya la tenemos en Cristo, que todo lo bueno que usted quiere hacer, ya lo va a hacer a través de Cristo, y que solamente por la fe en Él, usted recibe todo eso, el Espíritu Santo, la salvación, la bendición y todas las promesas de Dios, solamente por la fe en Dios, en Cristo. Óyeme, eso da paz al corazón, por lo menos al corazón que está angustiado por su pecado y que sabe que nada puede pagar su maldad. Nada de lo que pueda hacer.
que sabe que lo que le espera es el juicio si Dios no muestra su gracia para con él. Es decir, un regalo, un don que él ni siquiera merece. Hasta que usted no se vea como un pecador perdido, un pecador condenado, un pecador que va al infierno, no entenderá que solamente por fe y que el justo por la fe vivirá. Porque mientras usted cree que usted es bueno y que va de camino al cielo, ¿para qué necesita la fe? Pues si tú eres bueno, ¿para qué la necesitas? Si tú eres justo, ¿para qué la necesitas? Jesús, como cantaba uno por ahí, un ignorante, Jesús no venga a la tierra, quédate allá, que aquí hay demasiada cosa mala. Él no sabe que la luz vino al mundo porque estábamos en tinieblas. Jesús no venga al cielo, quédate allá. Oye, pero qué ignorante. No conoce su propia maldad. Él se cree bueno. Que Dios nos libre de esa ignorancia. Que Dios nos libre de creernos de que ya estamos bien. Que Dios nos libre, amados hermanos, de creer de que nosotros podemos alcanzar la salvación fuera de Jesús. Pablo nos recuerda esto en Romanos 2:16. Y ambos, Pedro también nos lo recuerda en Hechos 11:30, Hechos 10:43 y Hechos 3:18. Ambos testifican que la salvación hoy se puede recibir a través de Cristo. El perdón de pecados se puede recibir hoy creyendo tan solamente en Jesucristo y de que Él es poderoso para limpiarnos y sanarnos de toda maldad. Él es suficiente. No necesitamos nada más. Solamente Cristo y tener fe en Él. Queridos hermanos, que Dios nos permita guardar en nuestro corazón esta verdad, que es una verdad que choca en el corazón del incrédulo. Le habla al incrédulo: arrepiéntete y conviértete. ¿Y de qué? Yo nunca he matado, nunca he robado. Tú crees que tú eres bueno, pero tú has pecado contra un Dios santo y nada puedes hacer para librarte de su juicio. Una sola esperanza hay: el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él y líbrate del juicio de Dios. Eso fue lo que Pablo le recordó a Pedro, para que no obligara a los creyentes a vivir por rituales, a vivir por sacrificios, a vivir por ofrenda, a vivir por muchísima diablura que los hombres todavía al día de hoy quieren obligar a los demás. Pero ya bien, quieren obligarlo, pero ellos mismos no lo hacen. Que Dios nos conceda confiar única y exclusivamente en Cristo para nuestra salvación. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, clamamos a ti en el nombre de Cristo. Oh Dios, ayúdanos. Oh Señor, susténtanos y fortalécenos. Y danos la gracia de poder ministrar a otros de que la salvación no depende de sus obras o sacrificios, de su esfuerzo personal, sino tan solamente de Cristo. Y de que este glorioso mensaje de salvación es la justicia de Dios que es revelada a través de su Hijo. Oh Señor, bendice a tu iglesia y háblanos y transfórmanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.